Vamos a hacer la demostración del segundo criterio de congruencia titulado criterio lado, ángulo, lado. Este criterio establece que dos triángulos son congruentes entre sí si dos de sus lados y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente congruentes con dos de los lados y el ángulo comprendido entre ellos del otro triángulo. Tenemos aquí dos triángulos que vamos a comparar, el triángulo MNO y el triángulo RST, los cuales vamos a representarlos con estos dos triángulos morados que tenemos aquí ya recortados. Podemos ver que al sobreponerlos son exactamente iguales o congruentes. Uno de ellos lo vamos a pegar en la parte derecha donde está el RST y el otro vamos a llevarlo a la parte izquierda donde está el triángulo MNO. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Demostrar que el triángulo MNO es congruente con el triángulo RST. Como se nos está hablando de las características mínimas, que deben ser 3 y se conocen en este caso, coinciden con el criterio, vemos que se conocen a través de esta simbología, este lado con este ángulo con este y este otro lado con este. Cuando tiene dos rayitas y dos rayitas significa que son iguales. El otro lado igual, NO con ST son iguales. Entonces en nuestro esquema vamos a utilizar esta tablita para que sea nuestro modelo de trabajo y podamos demostrar que triángulo MNO es congruente con triángulo RST. Siempre necesitamos tres afirmaciones. Aquí ya empezamos con la primera afirmación, que se trata de un lado, será luego el ángulo y luego el otro lado. El primer lado es MN, ya lo tenemos aquí representado con una línea horizontal que significa segmento. Segmento MN congruente con segmento RS. Seguimos hablando ahora en la afirmación número 2 de ángulo, porque eso nos indica el criterio. Entonces el símbolo de ángulo. ¿De qué ángulo vamos a hablar? Ángulo MNO. En ese orden, MNO. Ponemos el vértice ahí. ¿Es congruente con qué ángulo? Vamos al otro triángulo, con RST. Con ángulo RST y le ponemos su vértice. Tercera afirmación. Vamos a hablar por último del siguiente lado, que es el segmento NO. Segmento NO es congruente con segmento ST. Podemos ver que no perdimos el orden en ningún momento, nos fuimos así: MN lado, MNO ángulo y NO lado. Asimismo acá, RS lado, RST ángulo, ST lado. Vamos con las razones. ¿Por qué decimos que segmento MN es congruente con segmento RS? La razón es porque tienen la misma longitud. Nos lo indica la simbología y lo sobrepusimos hace rato y nos consta. Segunda razón, ángulo MNO con ángulo RST son iguales. Vimos que al sobreponerlos coinciden, entonces porque tienen, no podemos hablar de longitud. Aquí vamos a decir, como son ángulos, tienen la misma abertura. Y en la última razón, que se refiere otra vez a lados, para no repetir las mismas palabras de la primera razón, vamos a poder decir por la primera razón. Para no decir porque tienen la misma longitud, podemos abreviarlo así. Y por último, la conclusión. Utilizando la simbología, por lo tanto, podemos decir nosotros, queda demostrado que triángulo MNO es congruente con triángulo RST. ¿Por qué? Por el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Y con eso estamos demostrando aquí. Al decir esto, checamos, queda demostrado, dice, por lo tanto queda demostrado que triángulo MNO es congruente con triángulo RST por el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Y con eso termina nuestro desarrollo y así queda nuestro trabajo.